Muy bien, pues muy buenas tardes para quien esté por la tarde, como es nuestro caso, y buenos días o noches para otros usos horarios que veo que nos siguen desde muchísimas partes del mundo. En este webinario de hoy, en el que tengo el honor de presentar a nuestro ponente, a nuestros ponentes, y sobre todo que es un webinario en colaboración con Eleusal Torino. Aquí tenemos hoy a la directora Mónica Bedana. Muchas gracias, Mónica, por estar aquí hoy. Gracias a vosotros y muy buenas a todos y a todas. Y sobre todo a nuestro ponente del webinario de hoy, que es las lecturas L, las mismas palabras en un nuevo mundo, que es Alberto Buitrago. Muchas gracias, Alberto, por estar hoy con nosotros. Nada, gracias a ti, Aarón, gracias a vosotros. Un placer, como siempre, estar aquí. Y para quien no conozca a Alberto Buitrago o por qué nos habla hoy de estas lecturas L, pues es licenciado en Filología Hispánica, es profesor de español como lengua extranjera, también es sobre todo responsable del área de I+D+I, de cursos internacionales de la Universidad de Salamanca, es especialista en elaboración de materiales, de cursos de didáctica en línea, también es creador y examinador de pruebas DELE, en definitiva una experiencia dilatada en el mundo de la enseñanza del español, tiene publicaciones conjuntas en actas de congresos, es coautor de manuales, de materiales, de recursos y es coordinador, y por eso también está aquí hoy, de las lecturas graduadas, lecturas L, que es un proyecto impulsado por la Universidad de Salamanca, el Instituto Cervantes, la editorial Edinumen y el Grupo Planeta. Y ya sabéis que coordinar a 4 instituciones de esta envergadura nunca es fácil, así que Alberto, enhorabuena por esta labor, diría titánica. Y de hecho voy a compartiros antes de comenzar una pequeña pantalla, espero que la estéis viendo ya, que es sencillamente la página web a la que podéis acudir para saber más de estas lecturas L. Y lo digo al principio y lo recordaremos al final, porque en esta página tendréis toda la información que seguramente os estaréis preguntando después de este webinario, que es pues cuántas lecturas hay, cómo son, qué autores se han adaptado, para qué edades, para qué niveles, ¿no? Todas estas preguntas que seguramente nos hacemos, pues ya las vais a encontrar aquí en edinumen.es/materiales/lecturas L. Incluso podréis pedir alguna muestra en un formulario que tenéis aquí si es necesario. Así que tenéis aquí toda la información necesaria en esta página web. La recordaremos y la pondré por el chat para que podáis incluso hacer clic sobre ella sin problema. Pero bueno, no quiero robarle más tiempo a Alberto y si da tiempo también hablaremos con Mónica Bedana, la directora, como digo, de Eleusal Torino, para ver cómo ella ha aplicado una de estas lecturas a el caso de estudiantes italohablantes. Me parece que es un buen tándem ver cómo luego esto se aplica en el aula. Así que bueno, es un webinario muy interesante y cuando quiera. Mónica, no sé si querías añadir algo. Que lo he pensado para todos, no solo para Para todos. hispanohablantes, para todos, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, supongo que pondrás más ejemplos de tu contexto allí en Torino o en Italia en general, pero efectivamente es aplicable a todos los casos. Estupendo, genial. Pues os dejamos con Alberto Buitrago y yo estaré por el chat y ayudando en la sombra, pero estaré aquí. De acuerdo. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Decidme, por favor, si funciona, que espero que sí. Sí, ahora se ve. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, vamos a... Y no sé si la quieres, eso, Sí, compartir la bien, pantalla completa. Perfecto. ya lo tenemos. Bien. Bueno, antes de empezar, unas palabras sobre el título, el porqué de este título que aparentemente puede sonar un poco extraño, ¿no? En todas las contracubiertas de la colección está este pequeño texto que se me ocurrió y que creo que resume un poco el espíritu de lo que tendría que ser
el uso de la literatura en el aula de español, no solo en el aula de español, el uso de la literatura en general. Dice, la literatura que nos permite entrar en un nuevo mundo construido con las mismas palabras que usamos cada día para comunicarnos, es un complemento perfecto del aprendizaje de un idioma. Es decir, tenemos las palabras a nuestra disposición, pero en la literatura las encontramos, en los textos literarios las encontramos de otra forma, las encontramos de otra manera. Bien, vamos a hablar de qué entendemos, mejor dicho, de qué entiendo yo por literatura. No voy a convencer a nadie ni dar ninguna definición técnica, ni nada por el estilo, ya veréis. Voy a trazar unas diferencias muy generales sobre qué entendemos por un texto literario frente a un texto no literario. Nos vamos a ir después al papel de la literatura en la enseñanza de español como lengua extranjera, con algunos ejemplos, y nos meteremos ya en las lecturas graduadas. Primero veremos qué son las lecturas graduadas y finalizaremos hablando de la colección, de esta colección que Aaron ha presentado antes y que se llama Lecturas L. Bien. ¿Qué entiendo yo? ¿Qué entiendo yo por literatura? Bueno, lo voy a explicar con un dibujo, con una imagen. Hay varias imágenes. Siempre que sea posible, yo estoy convencido de que más en este mundo nuestro de la enseñanza de idiomas, una imagen vale más que 1000 palabras. Este es un dibujo de un viñetista de una revista estadounidense que se llama New Yorker, y es Bill Woodman. Hace muchos años, este es un dibujo de los años finales de los 60, él estaba aburrido, no sabía qué hacer, tenía que dibujar su viñeta semanal y no se le ocurrían ideas. Entonces hizo lo que hacemos todos cuando estamos aburridos, mirar a nuestro alrededor y ponernos a dibujar en un papelito lo que vemos o hacer garabatos, que quizá es algo que alguno está haciendo ahora en este momento, ¿no? Bien, él tenía delante una grapadora y dibujó la grapadora. Miró el papel y de repente trazó una línea, esta línea, por el fondo y construyó la línea del horizonte. Trazó otra línea por delante para delimitar el dibujo. Empezó a poner unas pintitas, unos puntitos por aquí y se le ocurrió dibujar un pequeño camello, bueno, pequeño en proporción con la grapadora, un camello y encima un beduino. Y él cuenta que por arte de magia, la grapadora se acabó convirtiendo en la esfinge. Bueno, pues eso es la literatura. Aquí están las palabras que utilizamos cada día, las palabras que están en el diccionario, las palabras que buscamos. Aquí hay una palabra que es la palabra grapadora, la palabra beduino, la palabra camello, la palabra desierto, la palabra arena, que al unirse se han ido a otro mundo, han creado otro mundo distinto que se llama literatura. En este caso, lo que han creado es algo que se llama esfinge. Bueno, yo creo que eso en el fondo es lo que todos, o lo que yo entiendo y lo que creo que es la literatura. El mundo se divide en dos tipos de personas. Yo no sé qué veis ahí. Habrá gente que estará viendo molinos y habrá gente que estará viendo gigantes. Es más, habrá gente que estará viendo gigantes que salen de molinos o molinos que salen de gigantes. Es más, no sabremos muy bien si por arte de magia los molinos se han convertido en gigantes o los gigantes se han convertido en molinos. Esa también es la magia de la literatura. El mundo se divide en dos tipos de personas. Los que creen que los molinos se convierten en gigantes y los que creen que los gigantes se convierten en molinos. En cualquier caso, y tocando un poco el lado más sentimental, Saramago tiene una frase hermosísima que le dice que jamás una lágrima emborronará un correo electrónico. Y tiene mucha razón. Hablamos de literatura, hablamos de sentimientos, hablamos de emociones. Y Kafka, que ahora recuperaremos, dice que la literatura es siempre una expedición a la verdad, siempre, en todos los casos. Porque para Don Quijote, los molinos son gigantes. Y para Sancho Panza, al revés, los gigantes son molinos. Jordi Serra Fabra tiene un libro que se llama Kafka y la muñeca viajera, que parte de una anécdota, siempre sigo haciendo hincapié en esta idea de que es literatura, ¿no? Y que nos cuenta una anécdota preciosa, un poco elaborada, que seguramente tiene su parte de verdad, también tendrá
un poco su parte de ficción, ¿no? Que nos cuenta que antes de morir Kafka un día, paseando por un parque en Berlín, se encontró una niña que estaba llorando desconsoladamente porque había perdido su muñeca. Y Kafka se inventó una historia y le dijo a la niña: no llores porque la muñeca no se ha perdido, la muñeca se ha ido de viaje. Y además te voy a demostrar que se ha ido de viaje. Cada día te voy a traer una carta que me escribe a mí la muñeca. Entonces Kafka cada día, a la noche, llegaba a su casa, escribía una carta de la muñeca de un sitio diferente y se la leía al día siguiente a la niña en el parque. Y así cuenta la compañera, la última compañera de Kafka, cómo durante esos últimos días, incluso de su vida, en pleno estado febril, en plena enfermedad, seguía escribiendo cartas para hacerle creer a la niña que su muñeca no se había perdido, simplemente que se había ido de viaje. Porque es que cualquier persona que haya cogido un bolígrafo para escribir sabe que no es que la literatura refleje la vida, es al revés, es que la vida se parece mucho, pero mucho, mucho a la literatura. Bien, dicho esto, no he intentado explicar de alguna forma qué entiendo yo por literatura, luego aterrizaremos en el aula. Vemos algunas características, no sé qué le está pasando a esto, que ahora está aquí temblando, bueno. No soy yo el que tiembla, es la imagen, yo estoy bien, o sea que tranquilidad, todo el mundo tranquilo, se acabará arreglando. Bien, las características de los textos no literarios nos hablan de una comunicación inmediata, es decir, hay un solo uso, una sola interpretación. Si yo escribo una nota para convocar una reunión de vecinos, eso no es interpretable. La reunión de vecinos es el lunes a las 8 en la sala multiusos del edificio, punto. Nadie lo va a interpretar de otra manera. El emisor tiene voluntad, sobre todo, de eficacia. Mientras que en el texto literario la comunicación es diferida, puede utilizarse varias veces, tiene varios usos, es interpretable y perdura en el tiempo. El emisor tiene voluntad de originalidad. En cuanto al mundo, el mundo de los textos no literarios es un mundo no ficcional que refleja la realidad. El referente es el mundo real y conocemos el contexto previamente. Mientras que en un texto literario hablamos de mundos creados, el referente es un mundo propio, un mundo personal, y el contexto se va conociendo según vamos leyendo, es lo que llamamos cotexto. Las palabras unidas a otras, las frases unidas a otras, acaban formando un cotexto particular y especial. Los sucesos en el ámbito no literario son reales y son creíbles, y los sucesos en el mundo no literario son posibles, verosímiles, increíbles, creíbles, objetivos, subjetivos, inverosímiles, depende. Ya sabéis que García Márquez, cuando habla del realismo mágico, dice que no hay nada más mágico que la realidad, y pone el ejemplo de cuando él era periodista y lo llamaron de un pueblo de la sierra colombiana, diciéndole que había nacido un niño que tenía cola, que tenía rabo. Y efectivamente fue, y el niño tenía cola, tenía rabo, tenía una espina bífida muy prolongada y parecía que tenía el rabo de un cerdo, ¿no? Bien, la función, dentro de las funciones del lenguaje de Jacobson, en los textos no literarios, podemos tipificarlas como representativa, referencial o informativa, es objetividad. Mientras que en los textos literarios hablamos de función poética o de función estética, de voluntad artística, y estamos en el mundo de lo subjetivo, de la subjetividad. En cuanto al lenguaje, en los textos no literarios está al servicio de la comunicación, mientras que en los textos literarios está al servicio de la estética y puede abarcar todos los planos posibles. Con textos literarios podemos trabajar el plano fónico. Recuerdo aquí algún poema, por ejemplo, de Gerardo Diego, donde lo importante es el sonido, la literación, el repetir, la onomatopeya. Podemos trabajar el plano semántico, el sintáctico, el pragmático. No hay adaptación al destinatario. No escribo pensando en un determinado destinatario, mientras que los textos no literarios sí. En cuanto a las reacciones, el lector tiene que comprender porque hay información, mientras que en los textos literarios el lector tiene que reconocerse en una serie de sentimientos y en una serie de emociones. Hablando de significado, los textos no literarios tienen un significado denotativo, es decir, el significado de las palabras tal y como aparecen en el diccionario. Si yo busco la palabra ciprés, me dirá que es un árbol de la familia de las coníferas, con hoja perenne, ta.
Mientras que si en un texto literario aparece un ciprés, seguramente en nuestro mundo estaremos hablando de algo relacionado con la muerte o de algún cementerio. Si en un texto normal, no literario, aparece un pájaro, una lechuza, una zumaya que canta, pues es un pajarito. Mientras que en un texto literario, por ejemplo de Lorca, si aparece la zumaya o aparece la lechuza o aparece el búho, todos sabemos que va a pasar algo y que alguien va a morir. Bien, esas son las connotaciones. Pasa muchas veces en la clase. Seguramente si el estudiante está buscando la palabra chorizo, encontrará un embutido, pero a lo mejor el texto lo que le quiere decir es que está hablando de un ladrón, ¿no? Entonces las palabras no significan lo que realmente queremos que significan muchas veces. Bien, los textos no literarios se atienen a las reglas, hay una ortodoxia, mientras que los textos no literarios se desvían de esa norma, hay una heterodoxia. Puede haber cambios en la sintaxis, cambios en la forma, no sé, pienso por ejemplo en Delibes. Si leéis Los Santos Inocentes, la construcción de ese texto es básicamente heterodoxa, ¿no? Apenas hay signo de puntuación, mayúsculas, hay escritura que reproduce la forma de hablar, etc. Y eso forma parte, le da también carácter literario. En los textos no literarios, la importancia radica fundamentalmente en el significado, mientras en los textos literarios la importancia está tanto en el significado como en el significante, es decir, en lo que la palabra significa y en la propia palabra. En cuanto a tipología, normalmente los textos no literarios son noticias, o crónicas, o reseñas, o reportajes. Pero cuidado, porque todo eso puede hacerse literario, mientras que lo literario no puede hacerse literario. Un cuento, una novela, una fábula, una leyenda, una poesía, un teatro, un texto dramático, siempre serán literarios. Por ejemplo, una crónica puede ser un texto literario. Un ejemplo claro. Crónica de una muerte anunciada. García Márquez nos cuenta la historia de un hombre que sabemos que van a matar desde la primera línea de la obra. El día que lo iban a matar, Santiago Nazar salió de su casa, y nos lo cuenta en forma de crónica. La crónica es una sucesión cronológica de hechos. Pues García Márquez nos convierte una crónica en un texto literario. Larra convierte un artículo periodístico en un texto literario en sus artículos de costumbres. En fin, ejemplos hay muchísimos y no tenemos tiempo de plasmar aquí muchos de ellos, ¿no? Esta es la base, lo que es un texto literario, la connotación, el poder interpretarlo, el que tenga muchos sentidos, el que cuando Quevedo dice en un soneto «vino el francés con botas de camino», la palabra vino significa vino de venir y significa vino de beber, y las botas del camino significan botas de caminar y botas de beber. Ahí está la dilogía, está la connotación, están las figuras retóricas, etc. Bien, ¿cuál ha sido el papel de la literatura en la enseñanza de L tradicionalmente? Hago un recorrido rapidísimo, ¿vale? En los primeros apuntes de la enseñanza de lenguas extranjeras, en los mediados del siglo XIX, con aquellos métodos que se llamaban tradicional o prusiano, el nombre ya lo dice todo, ¿no? Aquellos métodos que eran gramática, traducción, la literatura era importante porque se trabajaba sobre textos literarios, el modelo de lengua era un modelo literario. Incluso aquí, más adelante, yo tengo algunos textos de algunos estudiantes que vinieron a la Universidad de Salamanca a estudiar español y que les preguntaban ¿por qué quieres estudiar español? Y recuerdo una estudiante japonesa que decía, estamos hablando de los años 60, 66, 67, decía, quiero aprender español para entender bien a Lorca. Y decía otro estudiante alemán, quiero aprender español para leer el Quijote en español. Es que los modelos de lengua eran modelos puramente literarios. Andando el tiempo con las distintas metodologías, los textos literarios van perdiendo absolutamente protagonismo en favor de las muestras de lengua reales. Cuando llegan las nuevas metodologías, años 70, la metodología cognitiva frente al conductismo, se vuelve a reivindicar la creatividad de la mente para el aprendizaje de lenguas, es lo que se llamaba el innatismo, pero se aparca absolutamente
la literatura. Lo mismo pasa con los primeros enfoques funcionales, con las primeras metodologías comunicativas, que nos situaban en situaciones comunicativas reales, cotidianas, se integraban las destrezas, pero la literatura tenía un papel muy testimonial. Incluso había manuales donde aparecía un dedito así, una imagen que ponía el rincón de la literatura o el rincón de la cultura. Y ahí, cuando se habían trabajado, pues, por ejemplo, las preposiciones de dirección, te metían un texto sin ton ni son que decía, y ahora lee este texto de Antonio Machado. Bueno, pues nada. A finales del siglo XX hay intentos ya por utilizar la literatura como recurso didáctico en sí, es decir, la literatura para aprender gramática, para aprender vocabulario, para aprender cultura. Es lo que se llama el input poético, que algunos autores como Widdowson, O'Malley o Duff lo consideran absolutamente fundamental. De hecho, la literatura de alguna forma ha estado siempre presente con un papel u otro y yo creo que es muy, muy importante en nuestras clases. La literatura en el aula de español se puede trabajar de dos maneras, en dos ámbitos diferentes. La literatura como fin o literatura como meta. En todas nuestras instituciones hay clases de lengua, clases de gramática, clases de prácticas comunicativas, clases de historia y clases de literatura o clases de comentario de texto. Eso es la literatura como fin, es lo que llamamos fines específicos, como el español de los negocios, o como puede ser, por ejemplo, el español de la medicina, el español jurídico, turístico, etc. Se trabaja con muestras literarias, porque lo que queremos es aprender sobre todo literatura. Se hace un uso literario de la lengua, la literatura en la lengua. Y normalmente no es apropiada para estudiantes de niveles iniciales, de niveles A, por una razón muy simple. Los estudiantes de niveles iniciales no tienen herramientas, sobre todo léxicas, para comprender textos literarios. Aunque queriendo podríamos, resulta francamente complicado y si miráis el marco de referencia, el trabajo con textos literarios empieza a partir de los niveles B, especialmente a partir del nivel B2. Bien, la literatura como medio, como herramienta o como complemento. Es un recurso didáctico. La utilizamos como muestra de lengua, no como muestra de literatura. Tendemos a un uso comunicativo de la lengua. Ya no es la literatura en la lengua, sino la lengua en la literatura, lo que yo os decía al principio, ¿no? Podemos trabajar el componente lingüístico, podemos trabajar fonética, morfología, sintaxis, vocabulario, etc. Pero también un componente pragmático. Se pueden ilustrar con ejemplos literarios funciones comunicativas, cuestiones de registro, cuestiones referidas al componente cultural. Y sí pueden crearse o adaptarse textos para estudiantes de niveles iniciales. Bien, os pongo un ejemplo. Yo puedo ilustrar con literatura aspectos gramaticales y aspectos gramaticales polémicos, sí. ¿Cómo? De muchas maneras. Un ejemplo. Esto seguramente todos lo conocéis. Es el poema número 20 de 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. Bien. Pablo Neruda despliega todos los pasados que tenemos en español. Aquí los tenéis. Pretérito perfecto simple o pretérito indefinido. Pretérito imperfecto, estamos en el mundo del indicativo. Tenemos un infinitivo compuesto, que es pasado siempre en español. Y tenemos algo que tampoco tiene excesivo uso en América, que es el pretérito perfecto compuesto. ¿Qué hace Pablo Neruda al desplegar todos estos pasados? Hacer que eso tenga sentido dentro del poema. Si yo os pregunto ahora quién quería más, cuando decimos ella me quiso, a veces yo también la quería. Alguien me dirá aquello de ella me quiso y ya pasó porque es puntual, y yo también la quería porque la quería durante más tiempo, es durativo. No sé, a mí me parece que todo eso son básicamente lo del puntual y durativo, son un poco, iba a decir milongas, ¿no? Pero depende, que es una palabra que nunca deberíamos decir los profesores. ¿Qué quiero deciros con esto?
que lo que nos quiere decir Pablo Neruda es que no está seguro de que la ame o no la ame. Lo que nos quiere decir es que el poeta la busca, la está buscando en el recuerdo, por eso aparece el a veces yo también la quería, que es, o sea, a veces y quería son incompatibles. El marcador a veces con el marcador quería no son muy compatibles, pero da igual, esto es literatura. Y lo que hace Pablo Neruda es recordar, el poeta la busca en el recuerdo, la quería, y lo que hace es acercárnosla. Por eso parece sentir que la he perdido. No dice que la perdí, no dice que la perdía, dice que la he perdido. Porque aunque haya pasado mucho tiempo, ese pasado permanece todavía, afecta al presente. Entonces, todo ese despliegue de pasados explica perfectamente el uso de los pasados en español. Porque todos los pasados en español realmente solo funcionan cuando el estudiante tiene un buen conocimiento de la lengua, porque el uso de los pasados en español no es gramatical, es fundamentalmente discursivo. Podríamos funcionar perfectamente en nuestra lengua utilizando solo el perfecto simple, quiso. Con eso podemos decir todo, aunque nos equivoquemos. Combinar los pasados en niveles bajos es matar moscas a cañonazos, no tiene rendimiento, aporta confusión. Pero cuando ya el alumno tiene un conocimiento de la lengua, tiene un conocimiento más profundo, ya puede desplegar todos esos conocimientos y puede analizar los pasados dentro de un contexto, en este caso, dentro de un poema. Y ahí sí, ya funcionan absolutamente todos. Dicho esto, como conclusión, lo que Neruda nos está diciendo es que el amor dura poco, pasa, pero el recuerdo dura mucho, el recuerdo sí es durativo. Bueno, como ejemplo, luego veremos alguno más. Bien, las lecturas graduadas pueden utilizarse para ambos campos, tanto para trabajar la literatura como fin, es decir, para trabajar cuestiones de tipo literario, como para trabajar la literatura como complemento de otras cuestiones tratadas en el aula. Luego volvemos sobre ello. Un ejemplo, breve ejemplo. Hay un preciosísimo texto de Cortázar, un cuento que se llama Continuidad de los parques. Voy a intentar a ver si lo podéis escuchar. No sé si lo vais a poder. ¿Lo escucháis? ¿No? No, vale, es que tengo que compartir sonido también, perdonad. Sí. Creo que ahora ya lo vais a escuchar. Hola compañeros y Sí. profesora, Daniel Vale. Alejandro y yo Jenny, 1960. Cortázar. Bien. Continuidad de los parques es un relato donde también el uso de los pasados resulta fundamental. Lo he querido traer como curiosidad. Buscadlo en internet porque realmente es un genial complemento. Vemos solo un poquito, ¿vale? Había empezado a leer la novela unos días antes. Las imágenes lo que van haciendo es aportar el contexto para que podamos entender bien la forma verbal. Están todas, ¿eh? La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Como veis, la acción, el leer el libro es pretérito indefinido, perfecto simple, mientras que lo que habla del paisaje, lo que se ve en la ventana, está contado con el pretérito imperfecto. Bien, lo importante es que las imágenes van marcando el contexto que os decía antes, aparte de la riqueza de tener la propia voz de Julio Cortázar, ¿no? Un poquito más y lo dejamos. Arrellanado en su sillón favorito, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos.
Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que los rodeaba, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Y para mantener el suspense, para aquellos que no lo han leído, lo vamos a dejar aquí. Luego después, cuando acabemos, vais a Google, ponéis Continuidad de los Parques y termináis de leer el que quizás sea el cuento más, iba a decir bonito, no sé la palabra, más importante, más significativo, uno de los más significativos de Julio Cortázar, ¿vale? Bien. Más cosas que podemos utilizar. Me está poniendo nervioso el baile este de cámara. Bueno. Bien, más cosas que podemos utilizar en nuestras clases, incluso en niveles más bajos. Las greguerías de Ramón Gómez de la Serna, esos pequeños textos que Ramón escribe, que son puro futurismo, que son, como dice él, fatales exclamaciones de las cosas al tropezar entre sí por pura casualidad, que son gritos que dan las cosas cuando se encuentran entre sí, aunque vivan en mundos muy diferentes. El buscapiés de la imaginación, que dice, por ejemplo, Cortázar, mirad, esta es un canto a la metáfora, un canto a la sinestesia, ¿no? Los perros nos enseñan la lengua como si nos hubieran tomado por el doctor. O esta, tráigame una botella de agua con agujeritos. Está hablando de agua con gas, es decir, cómo reproducir una sensación. Tráigame una botella de agua con agujeritos. Ah, dijo el mozo, ya sé, de esa agua con calambre que sabe a pie dormido. Bueno, Ramón muchas de las greguerías las ilustró, con lo cual nos facilita muchísimo la tarea de llevarlas al aula. Por ejemplo, el que bebe en taza, hay un momento en que sufre eclipse de taza. Si estáis bebiendo en una taza, llegará un momento en el que veréis solo la taza y parecerá que en el mundo ha habido un eclipse. O esta, que para mí es la más genial de todas y que Ramón nos ilustró con un dibujo. Mirad cómo dibujaba, ¿no? En los museos de reproducciones escultóricas es donde los papás oyen a los niños las cosas más insólitas. Papá, a mí no me ha salido aún la hoja. Si el niño se cree que la hoja que sale en esa parte es como la barba o como el bigote, ¿no? Bien. ¿Qué les podemos pedir a nuestros estudiantes? Partiendo de esto que os acabo de enseñar, algunos estudiantes de cursos internacionales, a lo largo de la historia de muchos años, han ido escribiendo. Me estoy intentando arreglar, a ver si puedo la cámara esta, pero bueno, no me miréis y así no pasa nada. Si se escucha bien, seguimos adelante. Bien. Yo les pongo una serie de ideas para que ellos desarrollen y trabajen en forma de greguerías. Les pongo, por ejemplo, la lengua española y me han llegado a decir cosas tan maravillosas como esta. Parece, he marcado lo que no es correcto, ¿vale? Reproduzco literalmente lo que dijeron mis estudiantes. Parece como un cuadro de Picasso. Formas que de repente cambian, que se van descomponiendo, que tú tienes que componer como un puzzle. Este es genial. Es una película de Almodóvar. Muchas relaciones que parecen imposibles, pero son posibles. Una chica me dijo esto, que es precioso. Suena como el mar de otoño. El subjuntivo. Lo siento, pero fue lo que me escribieron y me parece genial. Es como mierda. Más lo mueves, peor huele. Es decir, la percepción del estudiante es que cuanto más intentas entenderlo y buscar, menos aprendes. Uno me preguntó, ¿cómo se llama eso que hay en las ferias y que tiene caballitos o que tiene animales que giran y suben y bajan? Y le dije, ¿se llama carrusel o se llama tío vivo? Y me dijo, vale, el subjuntivo es el tío vivo de la gramática. Da vueltas y sube y baja y te acaba mareando.
Este es genial. Este lo dijo un estudiante que evidentemente tenía conocimientos de cultura clásica y de mitología. Dijo: es un toro que me espere, además se equivocó, puso mal el subjuntivo, el pobre. Es un toro que me espere al final de un laberinto, pero yo no tenga el hilo para volver a la entrada. Claro, aquí tenéis a Teseo intentando entrar en el laberinto de Creta para matar al Minotauro. El Minotauro es el subjuntivo. Y el estudiante Teseo entra, mata al bicho, ya lo entiendo, pero una vez que lo has matado dices: ¿y ahora cómo salgo? ¿Cómo salgo de aquí? ¿No? Es la percepción que tenía este estudiante del subjuntivo. Claro, no tenía el hilo de Ariadna para poder salir de ahí, del laberinto. Y me parece genial. O sea, a mí este tipo de cosas me ganan y me fascinan. Un estudiante escribió lo siguiente: el subjuntivo es lo que sea. No se puede decir más claramente ni de forma más literal. Bueno, ¿qué son? Vamos un poco al nudo, ¿no? al centro de lo que tratamos. ¿Qué son las lecturas graduadas? Muchas veces se llaman simplificadas o adaptadas, aunque no es estrictamente lo mismo. Graduadas hace referencia más a llevártelas a un nivel, en este caso el marco de referencia. Muchas veces son actualizaciones de textos clásicos y nosotros hemos estudiado con ellas. ¿Quién no recuerda aquella colección de odres nuevos con aquella frase bíblica de mete vino nuevo en odres viejos, que modernizaba lecturas clásicas? Yo creo que todos leímos El Conde Lucanor o el poema de Miocid primero en odres nuevos, que eran versiones modernizadas, como hizo hace poco Arturo Pérez Reverte con El Quijote. Hizo una versión del Quijote modernizada, actualizada, quitando las novelas intermedias para facilitar la lectura. Normalmente las lecturas graduadas se destinan a niños que aprenden su primera lengua o a aprendientes de segundas lenguas. Muchas veces en niveles bajos se crean textos ad hoc o se elaboran a partir de obras ya existentes. La dificultad lingüística y el contenido se adaptan a diferentes niveles de competencia. El vocabulario es limitado y las estructuras gramaticales también se restringen, sobre todo en los niveles más bajos. Y es muy importante que aparezcan notas contextuales, y es la palabra clave, de vocabulario. Es decir, ¿qué significa esta palabra dentro de este texto? No exactamente qué significa la palabra si yo la busco en el diccionario. Eso es muy importante. Tendría que aparecer también información de tipo cultural. Y tendría que haber ejercicios de explotación didáctica. Nos venimos a la lectura SELE. Y ya entramos en materia. Como os ha contado Aaron al principio, es un proyecto en el que participan varias instituciones, como en este caso el Instituto Cervantes, el Grupo Planeta, la editorial Edinumen, la Universidad de Salamanca, con el apoyo del Ayuntamiento de la ciudad, el Ayuntamiento de Salamanca y la Junta de Castilla y León. En un principio se han adaptado y se presentan en formato papel 12 lecturas y quisimos desde un principio tener en cuenta varias cosas. Bueno, las lecturas pertenecen al amplísimo fondo editorial del Planeta y quisimos que hubiera lecturas clásicas, entendiendo por clásicos lecturas hasta el siglo XIX más o menos. Quisimos que hubiera también lecturas contemporáneas de escritores y escritoras de España y, por supuesto, al mismo nivel y la misma cantidad, escritores y escritoras de Hispanoamérica. También quisimos compensar el número de hombres y el número de mujeres. Aquí tenéis el arco completo de las lecturas que han salido para los niveles B1, B2, C1, C2. No hay lecturas para los niveles A y las lecturas del nivel C2 tienen una peculiaridad, que tienen notas de vocabulario, pero no tienen trabajo para trabajar en el aula o trabajar de forma autónoma, porque queríamos llegar tanto a estudiantes de niveles altos de español como a lectores nativos, los que les apetezca leer un texto en lengua española, con ayuda de esas notas contextuales. Aquí están las lecturas elegidas, desde Cervantes hasta Leonardo Padura, pasando por Natalia Rosenblum, por Ana María Matute, que tenía que estar sí o sí, por Almudena Grandes, por Antonio Muñoz Molina, en fin, como veis, hay muchos autores y autoras de distinto tiempo. Más adelante seguramente tendremos más lecturas, pero el inicio
son estas 12. ¿Por qué en unos niveles sí y en otros niveles no? Hemos ido al marco de referencia, que es donde hay que ir. ¿Por qué no niveles bajos? Porque según el marco, el alumno de niveles bajos comprende textos breves y sencillos sobre asuntos conocidos, con un vocabulario frecuente, va leyendo frase por frase y es complicado, a no ser que se creen, como hacen muchas editoriales, lecturas específicamente para ese fin. ¿Por qué no hay notas de explicación en los niveles altos? Porque el estudiante comprende prácticamente cualquier tipo de texto, desde textos abstractos hasta textos especializados, porque puede deducir significados implícitos y explícitos, porque puede leer prácticamente cualquier cosa. En cuanto a, estos son los descriptores del marco de referencia, en cuanto a lo que nos dice el marco de leer por placer, pues un poco lo mismo, ¿no? El estudiante de niveles bajos comprende narraciones cortas sobre actividades cotidianas y eso cae un poco lejos de lo literario, comprende ideas generales, narraciones y descripciones biográficas breves, por eso muchas veces los textos de niveles en muchas editoriales de niveles bajos son biografías de escritores, de deportistas, de pintores, etc. En los niveles C2 pues, lee prácticamente cualquier texto, literarios, no literarios, clásicos, coloquiales, etc. Por eso decidimos que las lecturas de los niveles más altos no tuvieran trabajo de aplicación al aula, pero que entraran en la colección y que no hubiera lecturas en un principio de los niveles más bajos. ¿Qué criterios normalmente se siguen? Ahí tenéis desplegadas todas las lecturas. ¿En qué estructura tenemos? ¿Por qué estructura hemos optado en todas las lecturas? Siempre hay una breve introducción, es muy importante dar contexto a lo que se va a leer con una breve nota bibliográfica de los autores y una sinopsis muy breve también del libro presentado. Después viene el texto, adaptado siempre con notas de vocabulario y, muy importante, notas de aspectos culturales que cobran especial relevancia en algunos libros, ¿no? Siempre contextualizadas y dentro de la propia obra. Hay veces que si veis una palabra en las lecturas a lo mejor no coincide con lo que buscaríais o lo que encontraríais en un diccionario, pero sí coincide con lo que el autor nos quiere decir en esa obra. En todos los niveles, como os decía antes, hay propuesta de explotación didáctica sobre cuestiones lingüísticas y literarias y ejercicios variados en cuanto a tipología, en cuanto a destrezas, a agrupación, trabajo individual, parejas, grupo, con la idea de que se pueda trabajar en el aula y también como trabajo autónomo fuera del aula. Siempre hay claves de resolución de los ejercicios, aunque hay muchos que son de resolución libre. ¿Con qué criterios hemos adaptado estas obras? La idea que teníamos desde un principio y que yo puse siempre por delante fue que las lecturas deberían mantener, no se me ocurría ningún tecnicismo más adecuado que la palabra esencia. Deben mantener en todo lo posible la esencia de los originales. Yo creo que adaptar una lectura no es otra cosa que facilitar la comprensión del texto, pero siempre con respeto máximo a la forma y al contenido y al estilo, porque la idea es darle al lector esas claves que él tendría si leyera en su propia lengua, esas claves de contexto, de historia, de vocabulario, que tendría si leyera un texto en su lengua. Generalmente los criterios que se siguen son criterios que tienen que ver con el número de palabras nuevas. Aquí tenéis los 6 niveles y aquí tenéis los criterios que hay en muchas lecturas de muchas editoriales o combinados con el número de páginas. Esos son los criterios generalmente que se siguen en lecturas graduadas. Aquí veis un poco, no vamos a entrar en ello, ¿no? Pero en los niveles 1 y 2 pues, oscila entre 400, 300, 700 palabras, menos de 100 páginas, lógicamente todo esto va subiendo. Nosotros no hemos seguido, hemos intentado que, si es verdad que el número de páginas sea mayor cuanto más alto es el nivel, porque es lógico, porque en un nivel bajo un libro un poco tocho puede descorazonar. Entonces lo que hemos intentado es atenernos al máximo al documento que tenemos y que tenemos que utilizar, que es el plan curricular del Instituto Cervantes. Como sabéis, lo tenéis a vuestra disposición en Internet, en la red. Nos hemos basado sobre todo en la gramática. Ejemplo,
Y tenéis, por ejemplo, lo que nos dice el marco de los tiempos verbales de subjuntivo en los niveles C1 y C2. ¿Qué tiempos verbales entran con su valor y su significado? También en funciones comunicativas. Os pongo un ejemplo también. Esto nos dice el plan curricular sobre las funciones comunicativas de los niveles A1 y A2. Es decir, si una determinada función comunicativa está en el nivel A2, puede estar en el nivel B1 también, lógicamente, ¿no? Pedir opinión, dar una opinión, pedir valoración, etc. Nociones, entramos en el campo del vocabulario. Por un lado, las nociones generales, con los inventarios. Todo esto lo tenéis en el plan curricular. Podéis meter la palabra que deseáis. Si aparece, está. Y si no aparece, pues la adaptamos, la cambiamos por otra o la explicamos en el vocabulario, ¿no? Desde nociones generales, aquí tenéis la vida, la muerte, el nacimiento, la presencia, ausencia, el vacío, el lleno, hasta las nociones específicas, como partes del cuerpo, características físicas, acciones o posiciones que realizamos con el cuerpo. Este es el documento, digamos, fundacional, el documento en el que nos hemos basado para adaptar las lecturas. Os he traído algunos ejemplos, no quiero que esto se extienda, voy a pasarlo un poco rápido, pero en los niveles bajos, lógicamente, la adaptación tiene que ser una adaptación, una adaptación general, una adaptación de idea general, no de palabra por palabra. Un alumno de un nivel B1, si yo le digo, picábale una vez la avispa en el cuello y no se la osaba sacudir por no quebrarse, no lo va a entender. Tendré que decirle, un día una avispa le picó en el cuello y no podía quitársela por miedo a romperse. Estoy diciendo lo mismo, pero de otra manera. No entenderá si alguien dice, preguntóle uno que cómo sentía aquella avispa si era su cuerpo de vidrio. Uno de los que lo escuchaban le preguntó cómo podía sentir el dolor si era de vidrio. Mirad lo que dice Cervantes. Y respondió que aquella avispa debía de ser murmuradora y que las lenguas y picos de los murmuradores eran bastantes a desmoronar cuerpos de bronce, no que de vidrio. Claro, hay que cambiarlo, pero hay que decir lo mismo, lo que yo os decía. La esencia de alguna forma tiene que estar. Y como la palabra murmuradora es básica, Cervantes critica a los murmuradores, los llama avispas, dice, él respondió que esa avispa era seguramente. No podemos decir debía de ser, porque las perífrasis de probabilidad no están en el nivel. Él respondió que esa avispa era seguramente murmuradora, porque las lenguas de los murmuradores pueden romper los cuerpos de vidrio y otros más duros también. Bueno, si pasamos a niveles más altos, sí vamos ya a una adaptación centrada un poco más en palabras, en términos, en sintaxis. Cuando Ana María Matute dice un resplandor de Borja, veía en aquellos grises un resplandor de Borja y aun de mí, pues hemos puesto e incluso de mí. Cuando dice que las manos de la abuela no carentes de belleza, nosotros decimos rodillos salientes, pero bellas. Estamos respetando al máximo, dentro de lo posible, la esencia. Se trata de tocar lo menos posible y mantenernos en el nivel. Y luego, claro, hay que explicar palabras. Yo no puedo cambiar gallardía por valentía, porque es otra cosa. La gallardía en el texto no es que el tío fuera solo valiente o que fuera prepotente, es que era valiente y alegre y simpático. Por eso hemos puesto gallardía. Aquí, en esta obra, significa valentía y alegría al mismo tiempo. Los nudillos. El diccionario dice articulación de los dedos, pero hemos añadido articulación, parte saliente de los dedos. La calígrine. ¿Cómo le vamos a quitar a Ana María Matute esa palabra tan bella y que ella repite tanto en el texto? Porque está hablando de un fenómeno que es muy específico de Mallorca, donde está ambientada la novela. Pues hemos traducido niebla, oscuridad, falta de luz natural o claridad. Las pitas son plantas de hojas alargadas y espinosas que crecen en lugares secos. Bueno, en fin. Las notas a pie de página son fundamentales y, como os decía, hay que explicarlas dentro de la propia obra. Si yo digo que alguien tiene los ojos turbios, tendré que decirle que tiene los ojos poco claros y poner un ejemplo como los de una persona que ha bebido.
Si alguien nos amenazaba con el dedo índice, tengo que explicar el concepto y tengo que decir, por ejemplo, que nos apuntaba intentando darnos miedo. Nos arañó, nos rayó con las uñas. Me parecieron garras los dedos. Dice, mano del animal, con grandes uñas, ¿no? Siempre un paso más allá para que se pueda entender dentro del contexto, ¿no? Carne que se conserva en sal de distintas formas y con diferentes ingredientes, los embutidos. Bueno, en fin. Es importante eso de las notas contextuales. Expresiones coloquiales. Hay que, sobre todo en niveles altos. Aquí tenéis algunas que aparecen en Clarín, El Señor y los demás sus cuentos, El lucero del alba, o Hacer tablas, y sobre todo en el texto de Almudena Grandes, que es un texto lleno de oralidad, con muchos cuentos, sobre todo este. Imaginad la cantidad de palabras coloquiales que aparecen y que hay que explicar. Yo no voy a explicar qué es joder, porque obviamente aparece tantas veces y alguno de este nivel lo sabe. Es una expresión coloquial que significa muy bien, muy mal, muy grande, muy pequeño, depende del contexto, ¿no? Tengo que explicar expresiones como segunda mano, o mi viejo, que es mi padre, cuando Almudena dice que estaba como una Martín estupenda que te cagas. Pues eso lo tengo que explicar, porque que te cagas en este contexto es un superlativo, significa muy. En fin, este lenguaje hay que explicarlo. Estamos lógicamente en un nivel C2, quedarse tan fresco, expresiones de oralidad como ¡buah! No veas, o me hice polvo, o ese o sea que tanto repite, que marca un poco un tipo de lenguaje, ¿no? Bueno. Variedades del español, claro. Esto es una colección panhispánica y tenemos que explicar cosas como, por ejemplo, anja, que es como una expresión que significa bien, de acuerdo, en partes de México y el Caribe, o estructuras incluso sintácticas como, ay, perdón, vuelvo atrás. ¿Qué tú crees? Tan habitual en el español del Caribe, de Cuba y del Caribe, ¿no? Que es habitual colocar el sujeto tras el pronombre o el adverbio interrogativo y no al final de frase, en lugar de decir ¿qué crees tú? ¿Qué tú crees? O cómo tú lo sabes, o a dónde ustedes van, o cómo tú te llamas, ¿no? Cachimba, que es una forma un poco despectiva de llamar a una mujer, en este caso a la camarera, ¿no? En esa zona. Las notas tienen que ir también hacia el componente cultural, que es básico, y si estamos trabajando un libro, una pequeña novela, un cuento largo, como El secreto de Muñoz Molina, centrado en la época de la transición, en una época, bueno, pretransición, unos meses antes de la muerte de Franco, con el golpe de Chile reciente, con el golpe de Portugal también reciente, ¿no? La revolución de los claveles, todo esto hay que explicarlo, hay que explicar qué es el régimen franquista y hay que explicar quién era Antonio de Spínola y un golpe de Estado al estilo chileno, y hay que dar notas para que el alumno pueda saber, no tenga que ir a buscarlo en otra parte, ¿no? Pueda encontrarlo dentro del propio texto. Bien, también trabajamos, sobre todo en niveles altos, cuestiones literarias y metaliterarias. Niebla. Unamuno habla de sí mismo, porque Miguel de Unamuno es un protagonista de la propia obra. O sea, Miguel de Unamuno aparece como protagonista, Augusto es el protagonista, pero Miguel es un poco su consejero. Bueno, el consejero al final es el que lo lleva, lo induce al suicidio, lo mata a él. Bueno, en fin, no descubro nada, no quiero, como se dice ahora, no quiero hacer, ¿cómo se dice eso? No quiero hacer spoiler. Spoiler, que es una palabra horrible cuando en español lo precioso y lo hermoso es decir que no quiero destripar algo. Qué bonito, ¿no? Metafórico. Bien, Unamuno se mete dentro de la propia novela y nos habla del escepticismo hamletiano, o nos habla del concepto de nivola, que es la primera vez que aparece en una de sus obras, en Niebla, que es una cosa que él tira así, que todos los críticos empiezan a creérselo, dice que es un artificio que él se inventó para llamar a sus novelas, y que en realidad es una mezcla entre novela y niebla, nivola, ¿no? Todo esto se explica, está explicado aquí en este tipo de notas. Vale. Hay muchos trabajos de aplicación al aula. No quiero extenderme para que Mónica tenga algún tiempo también, aunque hemos explicado un poco tarde, ¿no? Voy un poco rápido. Al final, en la aplicación al aula hay siempre ejercicios de prelectura para introducir al alumno en la lectura, para que imagine que va a encontrarse, ¿no? para que busque información sobre las ciudades o los lugares donde se desarrollan las historias, incluso
con páginas web para que pueda buscar información. Antecedentes literarios, que son las ninfas, que es la mujer del lago, ¿no?, que va a aparecer, buscar información en la mitología. Trabajamos mucho con el vocabulario. Aquí tenéis un ejemplo de trabajo con el vocabulario, en este caso con las novelas ejemplares. Cómo es cada uno de esos personajes, qué adjetivo le va bien a cada personaje. O con palabras del español de América, la pileta, a qué corresponde en español de España, ¿no? O las antiparras, la pieza, la remera, es una novela ambientada en Argentina, o un placar, o el virome. Bueno, el pibe, claro, efectivamente, ¿no? El colectivo, que es el autobús. O, por ejemplo, trabajar con este tipo de diagramas para el español coloquial. La gramática, hay trabajo con, por ejemplo, preposiciones, ejercicios de opción múltiple, con fragmentos del texto, o la forma verbal correcta para completar un determinado fragmento. Se trabaja mucho con elementos discursivos, organización de la información, sobre todo en niveles más altos, ejercicios que aparecen en los DELE, este tipo de ejercicios que hay aquí. Componente cultural, os hablaba antes de Muñoz Molina, se trata de identificar estos personajes con un determinado hecho histórico. Siempre intentamos que haya un ítem más para que no se trabaje de forma parcial. Y esto es un consejo para todos. Siempre que hagáis un ejercicio de identificación, intentad que en ambas columnas no haya información paralela, es decir, que no haya aquí 7 y aquí 7, porque entonces el último no se trabaja. Entra por descarte, el alumno une 6 y el que queda sin trabajar. Es conveniente para mejor comprensión del texto y para mejor eficacia del ejercicio que haya siempre un ítem que sobre en una de las dos columnas. Se trabajan las destrezas con ejercicios para trabajar la expresión oral o la expresión escrita en prácticamente todas las novelas, para trabajar de forma individual o en grupo, para imaginar o cómo entiendes tú ciertos desenlaces o ciertas situaciones de las novelas. Incluso trabajas en un periódico y te han pedido que hagas una reseña de no más de 300 palabras para una revista o para un periódico. Hay ejercicios de opción múltiple, hay ejercicios de verdadero o falso. Se trabaja en aspectos literarios, narratología, estructura de las obras, figuras retóricas, movimientos literarios también, como no. Por ejemplo, ordenar acontecimientos, o ver cómo Ana María Matute utiliza muchísimo en su novela la sinestesia, esa metáfora que mezcla distintos campos sensoriales, como cuando dice rabia sorda, se trata de identificar sinestesias. O, por ejemplo, cómo es la estructura de la mayoría de las leyendas de Bécquer, que prácticamente se repite, es cíclica, o cómo Rubén Darío habla del modernismo dentro de uno de los propios cuentos, de cómo debería ser, según él, la poesía, cómo es la poesía para él. Es un texto para comentar cuál es la idea del fundador del modernismo literario en español. Y bueno, yo voy a terminar, ¿vale? Pero termino un poco como empecé, con unas frases. Dice Plutarco que la literatura es la pintura parlante. Mirad qué bonito, ¿no? Es la pintura, lo veo, pero es que además habla. Las imágenes en movimiento, ¿no? Es una metáfora preciosa. Lo identificamos un poco con lo que decíamos antes. Pero es que Ana María Matute, cuando recoge el premio Cervantes en 2020, dice una de las frases más hermosas que yo he oído últimamente sobre el oficio de escribir. Dice: si alguna vez se encuentran con un personaje mío por la calle, créanselo, porque me lo he inventado. Volvemos a los gigantes que son molinos o viceversa. Pero la frase genial es la de García Márquez. El mundo habrá acabado de joderse, lo dice así, y por eso lo digo así en 100 años de soledad. El mundo habrá acabado de joderse el día en que los hombres viajen en primera clase y la literatura en el vagón de carga. Si los hombres vamos en un vagón y la literatura va en otro, vamos mal. Bien. Y vuelvo a repetir la página con la que inició Aarón la charla para que busquéis más información.
si os apetece, ¿vale? Siento que en la última parte he ido un poco más rápido, pero bueno, me imagino, Aarón, que esto también quedará grabado y que se podrá ver un poquito más adelante, ¿verdad? Sí, totalmente. Muchísimas gracias, Alberto. Ha sido, la verdad, un webinario muy práctico, donde se ha podido ver todo el proceso y también hemos desgranado, ¿no?, como has hecho, la cantidad de explotaciones didácticas diferentes que se pueden tener, ¿no?, dentro de los distintos materiales, que además son materiales reales, pero adaptados y en algunos casos ni siquiera adaptados, ¿no?, como en el caso del nivel C2, sino explicados incluso para personas nativas. Así que, en fin, como han dicho en el chat, nos parece una colección fascinante, que era muy necesaria. Yo creo que es algo que se demandaba, nos lo pedían mucho y que lo hemos conseguido así en esta colaboración tan intensa, donde el corazón, ¿no, Alberto, has sido tú? Así que esto se ha demostrado aquí. Han trabajado muchas personas, no solo yo. Sí, Yo sí, trabajo por pero parte de muchos, ¿no? efectivamente Pero bueno. es un trabajo muy laborioso, como hemos visto, muy detallista, y nos lo has podido mostrar aquí hoy, que creo que era también una reivindicación de aquel día que presentamos las lecturas en el Instituto Cervantes de Madrid y que yo creo que mucha gente pedía saber más de esto. Pero no acabamos aquí, Alberto. Vamos a estirar un poquito más este webinario, si a Mónica no le importa, para hablar de cómo aplicar esto al aula, ¿no?, a la realidad también de nuestros estudiantes, aunque ya hemos visto muchos ejemplos. Alberto, nos has dado incluso consejos de cómo realizar ítems, ¿no?, y de cómo trabajar literatura específicamente, tanto como fin como medio. Así que esto es ya una guinda más que le ponemos al webinario. Así que muchísimas gracias, Alberto. Gracias a vosotros, gracias. Y Mónica, cuando quieras. Entonces, bueno, yo voy rapidísima porque ha sido ya súper interesante y muy completo lo que ha contado el profesor Buitrago. Yo quería, bueno, voy a compartir pantalla si voy aún más rápido, pero a lo mejor alguien tiene que dejar de compartirla. Sí, Profesor espera, Buitrago, sí, ¿sí deja? espera, ya está. Vale. Bien, voy a compartir pantalla con todos vosotros para que veamos esto. Es rapidísimo. Había que empezar por algún lado. Habéis visto que nuestras lecturas L son sin duda unas herramientas valiosas y muy ágiles para poner en marcha dos cosas que echamos muy en falta en nuestras clases de humanidades en general, no solo de lengua y literatura, que son la motivación, por un lado, y la atención para leer. Entonces había que empezar por algún lado. Yo he empezado por El dueño del secreto. ¿Por qué habría que leer El dueño del secreto de Antonio Muñoz Molina en nuestra clase? Y rapidísimamente he preparado un prisma de lectura y he escogido a Antonio Muñoz Molina porque él apadrinó la presentación de las lecturas L en el Instituto Cervantes, como recordaba Aarón hace poco, y también porque él es un gran defensor de la infancia y de la educación pública. Entonces, este prisma de lectura, he hecho un poco como el profesor Buitrago, es mi prisma de lectura sobre el dueño del secreto. El protagonista, y no quiero destripar la novela, es un chico de pueblo que con muy pocas posibilidades económicas y que acaba de empezar la universidad. Deja el pueblo y se va a Madrid, a la gran capital. Y ya en los estertores de la dictadura franquista,
Pero esta agonía él lo subraya muchísimo, es una agonía que se retrasa, que dura tantísimo. Y hay un determinado momento en el que este chico se encuentra envuelto en una situación que puede acelerar la muerte de Franco. Y lo único que se le pide dentro de esta situación, que podéis imaginar que es muy dramática y además extremadamente peligrosa, lo único que se le pide es que guarde silencio, que guarde un secreto. Y ¿qué pregunta más, más intrigante y a la vez tan sencilla para nuestros estudiantes? ¿Hasta dónde sabes guardar un secreto? Y entonces, en ese caso, os podría venir bien saber, dentro de lo que es el contexto de esa novela, lo que es un secreto a voces. Y aquí os he puesto, y lo podéis ver más grande y luego tendréis pues esta presentación, lo que es la ficha de la palabra secreto en clave RAE. Entonces veis todo lo que os puede ayudar para analizar esta primera palabra, que es una palabra clave fundamental para esta obra. Y además, para el momento histórico, son input muy prácticos y que es más difícil incluir en un libro porque a veces los enlaces no caducan al cabo de un tiempo. Hay esta serie que os propongo, está libre, se puede ver libremente en televisión española, que se titula España en el siglo XX en color, y el episodio 6 justo retrata los años 70, los años en los que está ambientada esta novela. Podéis pinchar aquí y se os abre directamente el enlace con el episodio, o podéis pinchar en otro punto y veréis la serie completa. Y luego os he apuntado unas palabras sugerentes que son las mías, pero que espero que os animen a empezar por este libro, si queréis a lo mejor pedir muestra o si queréis comprarlo. La máquina de escribir, que aparecía también en la primera diapositiva de esta mini presentación, es el símbolo del protagonista, es el objeto al que el protagonista adora, y es el símbolo de su fase de universidad, entonces de su fase de acercamiento a la ciudad, de acercamiento al mundo adulto, pero también, como nos puede pasar hoy en día con la inteligencia artificial, es símbolo de un mundo que cambia y que cambiará rapidísimamente para él y para todos. Entonces es también el comienzo, empezar a escribir a máquina, el comienzo de una despersonalización, ¿no?, de la escritura, y también esa llamada a la velocidad. Lo veréis dentro de la novela. Hay momentos en los que se le pide al protagonista que escriba muy rápido a máquina, y pues esta es toda la nube semántica que va alrededor de la palabra escritura. Y luego hay otra sensación muy fuerte que nos puede entrar cuando leamos esta novela o cuento breve, que es el hambre, esa condición tan inhumanamente humana que podemos encontrarla en el Lazarillo, podemos encontrarla evidentemente en el Quijote, pero yo aquí os propongo un hambre que seguramente es un hambre bastante contemporánea a la del dueño del secreto, y es el hambre de Andrea en Nada, de Carmen Laforet. Y aquí os he puesto, podéis ver más grande, uno de los sitios, uno de los lugares en los que se desarrollan unas de las escenas más importantes de esta novela, que es parte de intriga, y es Lardi en Madrid. Y eso está relacionado por un lado con el hambre. El protagonista se come en Lardi un cocido épico, diríamos,
pantagruélico, pero también con una geografía de Madrid, que es otro de los enfoques a través de los que podéis reconstruir parte de esta novela y parte del recorrido que el protagonista hace en ella. Entonces, una geografía de la capital que junto con el protagonista es la gran dueña, la otra gran dueña del secreto. Y luego esta novela, desde mi punto de vista, nos dice algo que es esencial para nuestros alumnos. Estamos atravesando unos tiempos en los que se nos pide una competición terrible con los demás seres humanos. Tenemos siempre que estar a la altura y nadie nunca nos plantea un fracaso. Y sin embargo, el protagonista es tan humano que nos cuenta lo que es tener miedo. Es más, nos cuenta la grandeza de aceptar su propia cobardía y entonces nos invita a reflexionar todo sobre eso. Y aquí tenemos cómo se puede ensanchar el campo semántico de esa cobardía y de ese miedo que a la vez nos hace humanos y que nos hace relajar tantas tensiones y ser conscientes de que tenemos límites, ¿no? Y entonces veremos, aquí tenéis una parte del léxico que está contenido en la novela y vemos estoy atenazado por el miedo, puedo ser un cagón y literalmente el protagonista se mea encima del miedo. Y al final vemos también la memoria que es algo muy personal y veréis cómo al final, después de este secreto, esta implicación en una trama que pretende quitar a Franco del poder anticipadamente, lo que queda es una bata de seda azul entreabierta. Y esto es también otro punto que relaciona esa novela que se desarrolla en los años 70 con algo que nos está volviendo a ocurrir ahora. Dice Muñoz Molina que esa era una época en la que fervorosamente la gente creía en la comunicación y que no poder transmitir lo que se pensaba se volvía casi una jaula, era desesperado ir más allá de esa jaula y poder comunicar, ¿no? Hoy estamos viviendo en un mundo de hipercomunicación y esta novela nos lleva a una sensación que viene antes de esa hipercomunicación y nos lleva otra vez a lo humano. Y es el privilegio, la maravilla del silencio, el derecho de una persona de acordarse de algo sin que lo sepa nadie. Entonces, la conclusión es volver también a nuestra memoria secreta, que no todo tenga que estar explayado en unas redes sociales, en un webinario mismamente, en todo lo que nos rodea y que nos obliga a estar siempre expuestos a los demás, ¿no? Y entonces preguntarles a los alumnos dónde guardan su memoria secreta, su derecho a acordarse de las cosas sin que lo sepa nadie. Y aquí ya termino y podéis tranquilamente tendréis el enlace a esta presentación. Creo que hemos acabado. Sí, bueno, muchas gracias, Mónica. Muy, muy interesante. Gracias. Aaron ha tenido que irse, pero bueno, no importa. Os despido yo en nombre de todos. Y habéis preguntado en el chat si estará disponible la grabación. Sí, os enviaremos el enlace de la grabación. También un certificado de participación. O sea que tranquilos, porque como tenemos vuestras direcciones de correos electrónicos, lo tenéis todo. Y nada, nos hemos estirado un poco, pero creo que ha merecido la pena. De nuevo, muchas gracias allí donde estéis y hasta la próxima. Ha sido un verdadero placer. Mónica, no sé si quieres decir algo.
Yo os agradezco de verdad esta comunidad y os animo a que os acerquéis a estas lecturas, porque de verdad están maravillosamente bien hechas. Muy bien, pues muchas gracias y nos vemos siempre. Gracias por estar ahí. Hasta siempre. Un Adiós. beso.